Queridos oyentes de Radio María, les damos la bienvenida a nuestro programa Seamos Paz. Primero que todo, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos encontrarnos hoy. Les habla Teresita González en este espacio que busca sembrar la paz que debe comenzar en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de cada familia, en el corazón de cada docente, en el corazón de cada persona que tiene un trato con los niños, con los jóvenes, y en el corazón de todos nosotros como católicos. Guiados por el Señor, le damos paso de la mano del Espíritu Santo para que sea Él nuestro guía y para que sea Él quien llegue a los corazones que Él desea que estemos presentes. Andrés Pavón, que es parte de Seamos Paz, le va a dar la bienvenida y va a invocar la presencia del Espíritu Santo. Bueno, Teresita, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros queridos oyentes. En este momento pues vamos a ponernos en presencia del Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Divino, llénanos con tu presencia. Entra a lo más profundo de nuestro corazón, Espíritu Santo. Haz de nuestro corazón tierra fértil, tierra que dé frutos. Guarda en nuestro corazón esas palabras, Señor, claves que hoy nos quieres dar. Háblanos al corazón hoy, Espíritu Santo, y que este momento sea contigo y en ti y con Mamita María. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a tener un tema que alguna vez habíamos tratado y es sobre los diferentes tipos de bullying o de matoneo, porque son los jóvenes los que están expuestos a esta situación. En estos días, con las noticias que hemos tenido, donde los jóvenes están siendo víctimas de la droga, donde se dan cuenta que alrededor de las universidades está el microtráfico rondándolos, es importante que tengamos en cuenta que también eso es otro tipo de violencia que está atacando a los jóvenes. Entonces, hay muchas maneras de agredir. Una de las formas que podemos agredir o que son agredidos los jóvenes, primero que todo es desde la parte física. Y podemos decir que ese es el tipo de acoso más común, ¿no? Cuando entre varios lo buscan, lo maltratan, pero especialmente debemos tener en cuenta que no todo es maltrato, no todo es bullying. Cuando hay bullying cuando es de manera reiterada, cuando es la intención de hacerle daño. No es porque sencillamente tuvieron una pelea por el partido de fútbol y que tú me hiciste zancadilla y pelea de momento, no, eso no es bullying. En el bullying hay la intención de agredir y maltratar a una persona, pero con premeditación. Así es, bueno, la intención de el bullying básicamente es esa intención de dañar, ¿sí? De causar un daño, hacerme sentir como que yo soy superior, ¿sí? De alguna manera vemos, por ejemplo, en los colegios que se ve, y no solo en los colegios, ya vamos a hablar de diferentes tipos de bullying, pero pues me va, digamos, como a remitir en este caso, por ejemplo, los colegios. Pasó con mi hijo es un niño que le va bien en el colegio y no lo han molestado, y yo precisamente había hablado con mi hijo, algún día te molestan, me cuentas y tú no te vas a poner nunca a pelear, ¿no? Porque hay muchos de los padres, usted no se va a dejar, si a usted le pegan, usted pegue más duro, entonces eso es como incitar a los hijos a la violencia y ahí no va a haber nada sano realmente. Hay que, hay que educar a los hijos es con los valores. Entonces yo le decía, mira hijo, si te llega a pasar alguna cosa, cuéntale a tu profesora, cuéntanos a nosotros. Y preciso yo hablar de eso y como a los 2 días, por X o Y motivo, me molestaron a mi hijo de una manera que nunca le había pasado. Pero él le dio miedo como acusar a los compañeros porque había uno que él consideraba su amigo. Entonces se quedó callado y sabiendo que yo le había dicho, oye, cuenta. Pero una amiga de él no se quedó callada y mira, le hicieron esto a mi compañero. Y los profesores, esto es un colegio católico, los profesores llamaron a estos estudiantes,
y empezaban a hacerle como, bueno, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué usan esta terminología? Si ustedes son unos niños de 9 de 8 años, donde hablando de cosas que, digamos, de palabras que ni siquiera mi hijo entendía. Como, ¿por qué me dicen esto? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esto? Le preguntaba a mi esposa. Mi esposa tuvo que explicarle. Y vemos cómo si no, si el niño, por ejemplo, no habla, porque en muchos casos no va a hablar, pero hubo, por ejemplo, la amiga de mi hijo que sí fue la que habló, el colegio tomó las medidas, o le creyó al niño, le creyó, oye, sí, ¿qué pasó esto? Fueron a los niños, hicieron firmar un acta donde citaron a sus papás, nos citaron también a nosotros, donde, bueno, ¿qué ha pasado con el niño? ¿Cómo lo ven ustedes? Todo el seguimiento, porque ya se está sabiendo, ya se está viendo que esto es grave, o sea, esto es de, si a ti te empiezan a hacer bullying y tú te quedas callado, ¿sí me entiendes? Va a haber de verdad, no sé, en mi época se veía, por ejemplo, un muchacho, me acuerdo, de hecho no me acuerdo el nombre, me acuerdo por el apodo y no voy a decir cómo sería el bullying, que yo no me acuerdo el nombre de él, pero me acuerdo cómo le decían, Sí, es que el de una apodo manera es una ofensiva. manera de Exacto, maltratar, ¿no? exacto. Entonces yo no voy a decir el apodo porque, pues, ¿para qué? Pero era un muchacho, me acuerdo, morenito, que era completamente retraído en el pupitre y yo creo que para él ir al colegio era un infierno, todos los días, era un infierno. A veces nosotros pensamos que los problemas de los niños son de niños, y entonces mis problemas de pagar las deudas, de la casa, de esto y lo otro es más importante. Y yo pienso que cada uno en su momento tiene problemas de dimensiones tremendas. Y nosotros vemos, he visto que a un muchacho porque le llamaron homosexual, no sé qué más, se quitó la vida hace poco, vi en las noticias. ¿Sí? Y así Bueno, lo que sucesivamente. pasa es que hay unas cifras que son muy importantes y la homofobia es uno de los casos por los cuales les hacen bullying. Pero hay varios aspectos, de acuerdo con lo que tú estás comentando, Andresito, que debemos tener en cuenta. Uno de esos aspectos es que al niño, eh, tú tienes razón, uno no le puede decir, si usted le Sí, pega, pegue más duro, pero sí toca enseñarle a que diga basta, sí, no eso, más. eso, eso Eso es pasó. algo muy importante que el niño, porque cuando el niño desde el principio aprende a poner límites, usualmente el maltratador sabe, no, con este no me puedo meter, entonces no se trata de decirlos, de incitarlos a la violencia, pero y me acuerdo en este momento del pasaje de nuestro Señor cuando estaba ya estaba frente a Herodes, ¿era? Cuando uno de los soldados lo golpeó, Ujú. sí, y le dijo que por qué respondía así. Entonces, nuestro Señor, ¿qué le dijo? Si es que estoy diciendo algo mal, dime qué, pero ¿por qué me agredes? Sí, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Entonces, eso es algo que también es un ejemplo de cómo uno tiene que respetar y hacer respetar su dignidad, tanto respetar la dignidad del otro como respetar la dignidad de uno. En, Y en- una de las características de los jóvenes que están sufriendo de este maltrato es que precisamente lo primero, se vuelven silenciosos, se vuelven huraños, se vuelven agresivos en la casa, no tienen muchos compañeros que los visiten ni tienen los amiguitos que tienen normalmente los niños. Y otro de los síntomas de alarma es cuando ellos no quieren ir al colegio, Así es. porque es que se vuelve una tortura ir al colegio. Aquí hay unas cifras donde dicen que las clases más comunes de matoneo, el 30% es por homofobia, el 25% es racial, el 20% por equipos de fútbol, el 10% por discapacidad, el 10% por aspecto físico y hay otros aspectos que equivalen al 5%. Entonces nosotros sí debemos también prepararlos a que, claro, uno tiene que enseñar a sus hijos desde el amor, Ujú. pero también desde el respeto, pero recordemos cuál es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo, y amarse a sí mismo es también hacer respetar esa dignidad que tenemos por el solo hecho de ser hijos de Dios, ¿no? Así es. Pues en nuestro caso, para resumirte qué pasó, porque claro, obviamente sí quedó incompleta esa parte. El niño llegó y él nos contó lo que había pasado y nosotros nunca lo incitamos. Nosotros lo primero que le dijimos, tienes que perdonar a tus compañeros.
perdónalos. Y él nos dijo antes que nos sorprendió, no, yo ya los perdoné. Me dolió un poco mi amigo, el que era más cercano, pero yo ya los perdoné. Y yo le decía, trátalos siempre con mucho respeto, pero no lo tomes personal, o sea, tener el carácter de que eso ya, como que no lo tomes, o sea, lo que tú estás diciendo, o sea, como que, sí, ya él habló con ellos, bueno, hablaron con los profesores, como que no va a pasar esto, él también como que se puso el niño en la raya, sí, yo los quiero mucho, ustedes son mis amigos, pero como que esas cosas no se hacen. De hecho, un niño volvió a molestarlo, creo que en la ruta, pero ya después porque los papás lo castigaron por lo que había hecho. Y mi hijo sí, muy cosa, como que lo miró y le dijo, como que tranquilo, como una cosa así, pero ya no se la volvió a molestar. Tienes toda la razón porque obviamente sí es fundamental que nosotros acompañemos a nuestros hijos dándoles las herramientas, pero también que ellos tengan un carácter, sobre todo el perdón libera mucho y te ayuda a no aguardarte ese resentimiento, ¿no? Porque hay gente que dañó, por ejemplo, hay gente que tiene su adultez atrofiada, por decirlo de alguna manera, por problemas de su infancia, por problemas en su niñez. ¿Cuánta gente y vemos gente que tiene un desequilibrio mental porque no perdonó a esa gente que le hizo matoneo cuando estaba en el colegio? Pero es que también hay un aspecto, Andresito, que tenemos que tener en cuenta, y es que hay circunstancias en las cuales se generan personas que son como vulnerables a ese tipo de maltrato, a ese tipo de acoso. Por ejemplo, cuando un hijo es demasiado consentido y demasiado sobreprotegido, nosotros los padres no le permitimos que él aprenda a defenderse, que él aprenda a poner límites y que aprenda a defender su dignidad. Entonces llega otro niño que también, nosotros lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, la persona que es maltratadora también en el fondo es una víctima porque han sido personas o que han sido demasiado consentidas y no les han puesto límites, entonces ellos llegan a agredir a los demás porque piensan que todo el mundo está a su servicio, o las personas o los jóvenes que han sido maltratados. Entonces esa es la forma como ellos aprenden a relacionarse con el mundo y terminan maltratando. Aquí tuvimos en alguna ocasión una invitada que nos decía, no, es que un niño le pegaba constantemente a una niña y estaban en primaria. Y le pegaba patadas y hasta que un día la niña le dice, oye, ¿y por qué me pegas? Es que tú me gustas. ¿Ves? Mira la manera tan distorsionada de las relaciones del amor que tienen estos niños, pero son niños que de pronto el único contacto que tienen con su papá es un bofetón, un empujón, y esa es la manera que aprenden ellos a interactuar y a relacionarse con el mundo. Lo importante es que nosotros empecemos me pareció por ejemplo buenísimo en el colegio de mi hijo, como ese acompañamiento Reaccionaron sí, muy bien. claro, ¿no? Y eso fue como que, mira, citaron a los papás avergonzados, sí, hubo unas consecuencias, porque mi hijo me decía, pero yo no quiero que castiguen a mi amigo, yo no quiero, yo le dijo, hijo, perdónalo, pero él tiene que asumir La la consecuencia de sus consecuencia de actos. sus actos. Él decía, tú debes perdonarlo, y después me dijo, no, él ya no me habla, yo le dije, háblale tú siempre, con amor y eso. Y ya después ese niño muy noble fue y le pidió perdón, que no lo iba a volver nunca a tratar así, que era su amigo y que bueno. Pero hablando realmente del problema como del bullying como tal, es que es algo serio, algo grave en lo cual está cobrando Muchas muchas vidas. vidas, muchas vidas, donde se volvemos un infierno la vida, por ejemplo, de estudiantes o en el trabajo, o hoy en día mucha gente que le hacen este llamado cyberbullying, donde realmente el cyberbullying ahorita es uno de los más mordaces, porque hay mucha gente que no puede expresarse, digamos, de la mejor manera, así frente a frente, pero todo su odio, toda su rabia, toda su frustración, todo lo deja plasmado en las redes sociales. Lo que pasa es que con el cyberbullying que nosotros hemos mencionado en muchas ocasiones de una niña, Amanda Todd, una niña canadiense que se suicidó por este cyberbullying, que fue uno de los casos de alarma. En este caso, antes, el bullying siempre ha existido. Si nosotros analizamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que le hicieron? Persecución física, persecución psicológica, que es ahorita lo que vamos a tocar, y lo del cyberbullying, ¿qué pasaba? Antes, cuando no existían las redes sociales,
salían los niños del colegio y ahí como que terminaba Sí. la tortura. Pero ahora es una tortura donde tú quedas en evidencia en redes sociales y ya después de que una información está en la nube, no hay nada que hacer. Sí. O sea, quedó en la nube y quedaste marcado. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Viene el bullying psicológico, que es cuando los empiezan a tiranizar, donde los persiguen, donde los manipulan, donde los amenazan, los torturan. ¿Y eso qué va produciendo? Eso va produciendo en las personas algo que se llama miedo. Y ese miedo los empieza a hacer como dejar de creer en ellos, a sentirse que no valen, porque lo triste de este tipo de acoso es que tanto la persona que lo está haciendo piensa que él lo merece porque quien lo manda a no defenderse. Por eso te decía, es muy importante que le digan basta. Y también la persona que lo está recibiendo, en el fondo termina creyendo que se lo merece. Es un tema Y, bastante y no hay triste y medida, sí. doloroso. Y no hay medida. He visto casos también de niños que han quedado con daños corporales, con algunos hasta han muerto, en casos Se donde... suicidan. No, no, y no solo eso, en el mismo bullying. Por ejemplo, había el caso de que unos muchachos jugando a hacer, no jugando, haciéndole bullying a un muchacho, lo agarran como en las extremidades y lo empiezan a zarandear y lo botan y lo hacen pegar contra un filo, una cosa así, y el muchacho queda en el hospital y después se muere. Y ¿En dónde? ¿Aquí muchos... en Colombia? No, 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 eso ¿Eso fue en fue... España? No, no me acuerdo en qué país, pero eso lo No, vi... pero mira, aquí para no ir muy lejos, en el Tolima, hubo un caso en el cual una niña que hablaba mucho, los compañeros cogieron aguja e hilo y le cosieron la boca con aguja e hilo y delante había una profesora y no dijo absolutamente nada. Está el caso de Yadira Perdomo, que es una niña que le hicieron unas bromas aquí en un colegio por la vía La Calera, y ella quedó con una discapacidad permanente, con unos problemas gravísimos, y ella decía que lo que más, y eso fue penalizado, y decía ella que lo que más le dolía de esta situación era que ella veía a sus compañeros y que realmente veía que no se arrepentían, que no les importaba. Entonces imagínate cómo una persona le puede cambiar el, la ruta de su vida. Tú mencionabas algo que nosotros de pronto en algún momento de nuestra vida, y confieso que yo era una de ellas, que para poner apodos eso era maravilloso y facilísimo. Y uno no sabe hasta dónde puede marcar una persona y hasta dónde la puede dañar con un apodo. Así es, y muchos casos, o sea, eso es una, ahí ya no está el Espíritu de Dios, vamos a hablarlo más aquí aterrizado en la fe en ese momento. Eso es un momento de, eso es completamente satánico. Ahí vemos cosas de verdad en esos bullying horribles ya muchachos mayores, donde vi, estaban haciendo una dramatización y se me han quedado grabados esos casos. Estaban en un laboratorio, estaban como haciendo un dramatizado, lo vi como en un dramatizado, decía basado en hechos de la vida real. Y había un muchacho que siempre le hacían bullying y bullying y bullying, estaban en una clase de ciencia, de biología, donde hacen experimentos. Y entonces a uno de estos que siempre le hacía bullying al muchacho, digamos el agresor, le dijo a la víctima, tómese esto o le va a ir mal. Era un químico, tómese esto, le va a ir mal. Y lo obligó a que se tomara el químico. Mira, mira al muchacho, cómo será la intimidación ya que se toma hasta un químico. Ese muchacho también se murió. ¿Sí me entiendes? O sea, a veces, y no se miden los actos. Después estos muchachos no alcanzan a dimensionar. Porque es que eso también es como un efecto como de una ola, ¿no? Empiezan molestando a un muchacho y se unen y se unen y se unen y se unen. Y por miedo mucha gente queda como lo que nosotros decimos actores pasivos, y hasta lo que tú decías de ese profesor o esa profesora que mirando que le cosía en la boca a una compañera, A no una hacer, a alumna. una alumna no hacer nada, eso es infame. Mm. ¿Qué es eso? O sea, ¿y dónde están los valores? ¿Dónde estamos nosotros como papás? Esto es de corregirlo y de tener temor de Dios, de saber, como decía Gloria Polo, y lo hemos visto en el testimonio de ella,
que ella le hacía bullying y hizo muchas cosas y el Señor allá en el juicio todo eso le salió. Tú dices que tú no has robado, tú dices que tú no has matado, pero tú le mataste un alma cuando empezaste a ponerle apodos, cuando empezaste a hacerle bullying, porque esa alma desde ahí se murió, porque empezó a odiarlas. Y cuando un alma guarda odio en su corazón, es un alma que está muerta. No, y no solamente es el odio, también es ver cómo una persona está vulnerable frente al maltrato de un grupo y uno no hace nada. Es que eso es lo que nosotros vemos en el día a día. Estamos vulnerables, vemos las... Si vamos a la parte espiritual, ¿por quién vino Jesús? Por los que más sufrían, por los vulnerables, por los más pobres, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Seguimos viéndolo actualmente en todos los vemos en las aulas, lo vemos en los hogares. Miremos qué pasa con las mujeres. Ahorita la cantidad de feminicidios, esa música horrorosa donde la mujer es un objeto de placer y pare de contar. Entonces ahí es cuando los hombres empiezan a ver las mujeres, no, esto es objeto de mi placer y si no me va a dar gusto en lo que yo quiero para mi satisfacción, entonces, no, pues ¿cómo así? Entonces golpeémosla, maltratémosla porque es que necesitamos que me complazca. Y ahí es donde venimos, hablamos tanto, mira, y eso lo habíamos dicho en algún programa, cuando las personas y los psicólogos que inventaron la famosa autoestima ya pidieron perdón, porque dijeron, nosotros creamos un grupo social en el cual se volvieron tan egoístas que lo único que les interesa es su propio bienestar y se nos olvidó pensar en el otro. Y hay otro aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta aquí, y es la parte por qué yo no soy solidario con las personas. O sea, para llegar a la solidaridad, tú tienes antes que pasar por un proceso de compasión, que a ti te duela lo que le pasa al otro, pero ese proceso de compasión ya no existe. A mí no me interesa lo que te pase a ti porque eso es problema tuyo. Hay una cosa que es hablando, yo estaba hablando con un muchacho que conocí, que el Señor me dio la oportunidad de conocer, un muchacho de 17 años, en una situación de que ya no tenía sentido la vida para él, o sea, porque había visto desde los 13 años, se había metido en una cosa, que tengan cuidado los papás, voy a nombrarlo, pero tengan mucho cuidado si ven raro a sus hijos, es una adicción al internet, pero una cosa que se llama internet profundo, el internet oscuro, no sé si alguna vez lo has escuchado, que llaman que la deep web, una cosa tremenda. Yo hablando con este muchacho, es una adicción como del pero alcoholismo, no, es como una la cosa, es algo drogadicción, peor, como... es una cosa peor porque es el internet bajo donde está todo lo que es sin Dios, o sea, todo lo criminal, ritos satánicos, pornografía, venta de niños, órganos, toda esa cosa. Y un niño de 13 años viendo todas esas cosas, y hoy en día que tiene 17 años, estuvo recluido en un sanatorio y él me decía, para mí la vida no valía nada. O sea, yo ver en esa cosa, como ven en el internet y tanto cuidado, ver que cogen a un niño y lo matan o esto así, así, venden, o hacen que canibalismo con cosas, o sea, hay cosas que son, nosotros tenemos que orar porque nosotros sin Dios, o sea, apague y vámonos, o Pero es sea, que mira, si ¿de dónde comienza también esto? Con los videojuegos. sí, ahorita eso está delicadísimo. Los papás ponen al muchachito a que juegue y ay, qué dicha, está ya tranquilo, no está molestando. ¿Qué pasa con esos videojuegos? La mayoría de los videojuegos es mate y mate y mate y mate. Y está demostrado científicamente que un cerebro como el de un joven que está viendo que matan y matan y matan, llega un momento en que llega a la vida real, llega a la vida real y para él matar es normal, porque es lo que ha visto en su cerebro todo ese tiempo. Está entrenado como el que se entrena para volar en un simulador ya lo puede hacer. Y tú sabes que el cerebro no distingue muchas veces la realidad de la ficción. Sí. Cuando han hecho pruebas para medir la parte cerebral, y resulta que hicieron una prueba a una persona en un simulador que iba manejando y le analizaron los estímulos cerebrales que tenía y eran exactamente los mismos estímulos que una persona que está manejando realmente. Por eso cuando se les dice a los jóvenes, miren, cuando ustedes estén tristes, sonrían, así no tengan ganas.
el hecho de que ustedes sonrían hace pensar al cerebro que están felices. Pero, Y eso es algo que es real. pero ahorita sí lo que tú dices y algo que es de verdad que ustedes dicen, pero yo no sé qué está pasando con mi hijo, veo como comportamientos extraños. Hay que analizar todo también, de verdad, el internet es una herramienta maravillosa, bien utilizada, pero todavía en manos de un joven, de un adolescente sin filtro, es un peligro. No, es que sabes qué es Es lo que un pasa, peligro. Andresito. No todos los papás están pendientes de lo que están viendo sus hijos, de los que están haciendo sus hijos, porque lamentablemente estamos muy preocupados por conseguir El el pan día a material, día, sí. el día a día. Entonces eso es algo que no permite que estemos tan cerca de nuestros hijos. Hay papás que salen a las 5 de la mañana, dejan al muchachito en el bus a las 5:30, se van a trabajar y llegan a las 9, 10 de la noche cuando el muchachito ya está dormido, y esa es la relación que tienen. El fin de semana vaya si existen los recursos, váyase al curso de no sé qué, al curso de sistemas, y si acaso el domingo vamos a hacer alguna vuelta. ¿Y dónde está el diálogo? ¿Dónde está cuando conocen sus amigos? Rescatemos esa parte del comedor en la cual nos sentábamos a contar qué era lo que pasaba en el día a día. ¿Cómo Eso está se ha mi perdido. hijo espiritual, física, emocionalmente? Yo me acuerdo que antes uno llegaba y si uno había tenido un problema, le decían, ¿qué le pasó? Y uno, nada, no, si algo le pasa, a ver, cuente a ver qué fue lo que pasó. Eso ya no lo vemos, porque ya no existe ese espacio. No, por ejemplo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi caso llega mi hijo y él, si fuera por él, él quisiera llegar directico a conectarse, ¿no? A la tabla. Y no, nosotros ahorita le tenemos completamente restringido eso porque, Ponérselo con horario y sí, ponerlo exacto. con los filtros necesarios, que eso es lo No, no, importante, y que hay que tengan los hacerlo. filtros. Los papás, es que la mayoría de papás no saben manejar el tema de redes sociales, de internet. Entonces los niños les dan 5 vueltas porque ellos sí las manejan a las 1000 maravillas. Mira, hubo un caso que a mí realmente cuando me enteré, yo lloraba, de un grupo de niños de 7 8 añitos que se reunieron supuestamente a hacer una tarea, y resulta que los encontraron imitando una orgía que estaban viendo por internet. Niños de 7 8 años, así, imagínate. Entonces ya la inocencia de los niños cada vez la están perdiendo con, mejor dicho, ya prácticamente. Y aparte de eso, los papás, yo veía en centros comerciales una mamá que le coloca a un bebé, no tendría 9 10 meses, y le coloca la tablet para que el niño no moleste. Entonces no nos estamos midiendo las consecuencias de dejarle a nuestros hijos esto. Y hay otra forma, porque ya mencionamos que existe el bullying físico, el psicológico, y también existe algo que se llama el bullying verbal, Sí. que es el maltrato de las palabras, y tú sabes que una palabra puede cambiarle la vida a una persona, lo puede matar. Tú te estabas mencionando que decimos que no matamos con nuestras palabras, o sea, decirle a un niño, usted es un estúpido, usted no sirve para nada. O sea, hay palabras que marcan la vida de una persona y terminan creyendo que es cierto. Por eso el verbo, la palabra, tiene mucho, mucho poder. Así es, digamos que dice la palabra de Dios que hay gente que puede dominar naciones, ¿no? Pero es más valioso el que puede dominar su lengua. Y es que lo que pasa es que la lengua es un instrumento que Dios nos dio maravilloso, pero que el enemigo utiliza bastante frecuente cuando nosotros no estamos en continua vigilancia, en oración y en esta comunión con Dios. Fíjense que a veces nosotros con las personas que más queremos somos las que más herimos. Y uno dice, ¿por qué le dije esto? ¿O por qué esta persona que yo tanto quiero me dijo esto a mí? Me dice estas palabras. Porque es que de verdad, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, que Dios creó, ¿no? Hablando, con su palabra. Y nosotros podemos crear o podemos destruir con una palabra. Con un Literal. chisme, Con un chisme, claro. empiezan a, bueno, y eso lo vemos en todos los ambientes, pero empiezan a decir, es que fulanita, mira, se han destruido hogares, se han destruido personas, han llegado incluso a suicidarse. ¿Por qué? Porque empiezan a decir cosas y cosas y cosas sin fundamento muchas veces.
y nosotros caemos también en ese juego de repetir lo que nos dijeron. Entonces vamos a meditar un poquito en esta parte, Andresito, y a ver el Señor qué te pone para que meditemos sobre estos temas. Bueno, vamos a cantar una canción de la que dice que tu amor me sostiene, ¿no? Que realmente necesitamos es tanto el amor del Señor en nuestro corazón. El que encuentra a Cristo encuentra la felicidad. Y le vamos a pedir el favor a los oyentes, si alguien tiene un testimonio, algo que nos quiera comentar sobre este tema, para que se comunique con nosotros al 746-0091, 746-0091. Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza. Dependo solo de ti. Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme. Dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene, Señor. Yo sé que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Dependo solo de ti. Solo de ti. Dependo solo de ti. Creo que ha entrado una llamada en este momento. Sí, hay una llamada. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Alba, buenas tardes. Coméntanos, cuéntanos. ¿Y por qué estás preocupada por él? Ah, bueno, listo, sí. Claro que sí. Claro que sí, es muy importante que nosotros cuando tenemos este tipo de situaciones, que busquemos ayuda. Tú lo dices claramente, primero que todo, la oración, estar orando, protegiendo, bendiciendo a esos hijos en todo momento y también estar alerta nosotros a lo que está pasando, ¿no? Porque puede ser por maltrato, puede ser por tantas cosas. Incluso hay muchas situaciones en las cuales se está viendo en cierto tipo de colegios que los están prácticamente obligando a consumir drogas. Vimos todo lo que pasó esta semana con diferentes universidades. Entonces
me parece muy bien que estés alerta y que estés muy pendiente de tus hijos. Y hay Eso es algo, maravilloso. y hay algo fundamental, y es que si tú tienes la duda, como me estás diciendo del internet, Dios le da unas pequeñas ráfagas de luces a uno. Dios, a veces uno dice, Señor, háblame, uno le pide al Señor que le dice, ilumíname, ¿qué hago? Y el Señor le da a uno unos pinceladas de luz, pero está en ti en cogerlas o negarte a ellas. Yo siento de corazón que tienes que restringirle el internet a tu hijo. Tienes que tener mucho cuidado por lo que tú me estás diciendo, dijiste sobre el internet. Ten mucho cuidado con eso, vigílalo bien, mira qué está haciendo, porque a veces esas libertades pueden ser peligrosas. Y sobre todo es muy importante que nosotros con los hijos les pongamos un horario, porque a veces ellos llegan y permitimos que estén horas y horas y horas frente a un computador. No, toca horarios, disciplina, cuánto tiempo vas a ver, ponerle Y no dejarlos solos. ponerle los debidos filtros para que ellos no tengan acceso a ciertas páginas. eh, y está permitido, la ley lo permite, que para un menor de edad los padres puedan revisarle qué es lo que están viendo sus hijos, porque hay muchos que se ponen furiosos, es que tú no tienes derecho y la privacidad. Cuando son menores de edad, los padres tenemos el derecho de mirar y estar vigilantes sobre lo que están haciendo nuestros hijos si nos lo permite la ley, ¿no? Claro que sí, Alba. Todos estamos para aprender y es muy importante que este aprendizaje, lo que hemos insistido, venga desde los padres, porque cuando nosotros como papás no conocemos tantas cosas o hay frente al tema del bullying, del maltrato, hay ocasiones en las cuales dicen, ah, eso es cosa de niños, eso es una bobada, eso no le... Vaya y mire cómo soluciona usted su problema. Mientras tanto, el niño emocional, físicamente, se está acabando, se está desgastando y vemos que los índices de suicidio por el tema del maltrato cada día son más altos. A pesar de que existen leyes, nosotros tenemos aquí la ley 1620 del 15 de marzo del 2013 que regula este tema del bullying, pero hasta ahora se están tomando las medidas reales y no vemos que disminuye. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto tiene que ser un trabajo mancomunado entre familias, colegios y docentes, ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos que aprender y nos toca a nosotros los papás aprender a manejar también ese lenguaje de las comunicaciones que manejan los niños. Definitivamente los niños ya vienen con otro chip diferente al que tenemos nosotros. Uno ve niños de 3 2 años y cogen el celular y lo manejan, pero de una manera tan natural que uno, Dios mío, si yo me demoré no sé cuánto tiempo en aprender a manejar esto. Entonces sí es muy importante que tengan esa capacidad los padres, que busquen ayuda para que le coloquen los límites a los computadores para que no tengan acceso los jóvenes a todas las páginas, estar vigilantes de los amigos, de los cambios de comportamiento, del deseo de no ir al colegio, cuando están solos, cuando están, muchas veces los vemos llegar mal geniados y nosotros en vez de preguntarnos qué le pasará a mi hijo, lo que hacemos es como censurarlo. Ay, qué muchachito tan cansón, ese genio, eso, no, miremos qué hay detrás. Y para eso existe algo que nunca falla, que se llama el amor. Y hay una cosa importante que yo quiero agregar, que nos sirve mucho para nuestros hijos, para las mamás que a veces piensan que tenerles todo en su cuarto es lo mejor. Hay una cosa que yo he entendido y por experiencia propia lo comparto con ustedes,
Y yo les aseguro que no es muy bueno que su hijo tenga un televisor en su cuarto con televisor, con todos los canales, que tenga la tabla y se encierre él solo en su cuarto, porque sea como sea, nosotros somos los papás y somos muchas veces ese filtro que el niño necesita, pero ellos en su cuarto con todos, ahí ellos no tienen filtro y esto es importantísimo porque a mí en mi adolescencia, una de las cosas que el Señor a mí me sanó mucho fue que yo me exponía a muchas cosas que no debía mirar por tener un televisor en mi cuarto con todos los canales, tener todo como toda esa libertad. Yo hoy en día a mi hijo, yo lo veo, yo le digo, Señor, yo no quiero que mi hijo pierda la inocencia de esto, quiero estar acompañándolo. Como padres tenemos muchísimas fallas porque obviamente somos, o sea, necesitamos todo el tiempo de esa misericordia y que Dios nos ayude. Pero sí yo aconsejo, no sé tú qué opinas, Teresita, sobre eso, No, tienes toda la pero es razón. importante. Además, cuando tenemos el computador en un sitio Sí, visible exacto. en el cual nosotros podemos mirar lo que están haciendo, lo que están trabajando, no necesariamente que se sienta, porque tampoco uno puede convertirse En un en el policía, no, policía, no, pero sí uno puede pasar y disimuladitamente va mirando qué es lo que están haciendo. Pero si ellos llegan, se encierran en su cuarto, ahí sí no hay filtro. no hay filtro. Y actualmente las personas, por ejemplo, que tienen televisión por cable, hay muchos canales que en el día son de películas Sí, aparentemente inocentes y a las 11 12 de sí, la noche empieza pornografía, sí, pero, o completa. sea, completa que los jóvenes, y ustedes saben que una imagen que le quede a un joven, una imagen le puede quedar a uno por el resto de la vida y marcarlo por el resto de la vida. Es que la espiritualidad es tan compleja. Yo he escuchado a un sacerdote que hace oraciones de liberación y él le llegó un caso de una niña de más o menos 4 años que de un momento a otro le empezaban a dar unos ataques como y se empezaba a mover como muy como una serpiente, como toda sensual, una niña. Y los papás la llevaron al médico, le hicieron exámenes, no tenía nada, la llevaron al psicólogo y aparentemente nada, al psiquiatra y aparentemente nada, la llevaron donde un padre y no, le hicieron oración y nada, y la llevaron donde este padre y él oraba y él, no, y él le pedía al Señor Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo reveló que en el jardín, ella tenía 4 años más o menos, como a los 3 años, sí, 3 años larguitos les pusieron a hacer el aparato, es que estaban haciendo una educación sexual a los niños, entonces le hicieron hacer el aparato reproductor masculino en plastilina y que lo tenía que llevar. Con solo eso se había contaminado la niña del Espíritu Santo, le mostró el sacerdote. Nosotros no nos imaginamos si solo eso, en una clase que aparentemente, como dice el mundo, no, eso es normal, Inocente. inocente, la sola música que nosotros pensamos que eso es normal, toda esa basura que realmente Auditiva. eso es una pornografía auditiva como lo escuché de un actor y tiene toda la razón. Y nosotros somos felices, ay, tan lindo que mi niño, mi niña baila esto, ay, tan hermoso. O sea, tenemos que tener un cuidado porque lo que tú dices, una imagen, nuestro cerebro, nuestro espíritu es sensible y el mundo espiritual es un mundo vivo. No, y las mamás también en muchas ocasiones vemos niñas de 4 o 5 años con vestidos como si tuvieran 18 Sí. 19 o 20 años, vestidas de una manera casi sensual, niñitas de 3 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque les estamos robando la inocencia. Ay, mírela como baila y mírela como... Y no, por Dios. Hay algo que me parece importante que tengan en cuenta frente al tema del bullying, es los comportamientos que asumen los chicos cuando están siendo víctimas de bullying. Ellos comienzan a tener una autoestima baja, tienen actitudes pasivas frente a los temas como si no les importara nada, pero no es que no les importe, sino que se están comenzando a aislar, tienen problemas de depresión, de ansiedad, empiezan en muchas ocasiones hasta tener pensamientos suicidas. Pierden el interés en el estudio, no quieren ir al colegio, también tienen sentimientos de culpabilidad, se vuelven más tímidos, tienen problemas en las relaciones sociales y también conflictos en las relaciones familiares. Entonces aquí seguiremos hablando con ustedes y comentándoles, además de la oración, de qué tienen que estar alertas. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo,
Andresito, para que redondeemos rápidamente. Bueno, pues acompañar a nuestros hijos, estar pendientes de sus comportamientos, de cambios extraños que les notemos. Si a veces ellos no nos dicen nada, pero nosotros vemos un cambio, acudir a hablar con los maestros, a reunirnos con sus profesores, a ver qué está pasando, porque muchas veces ellos realmente no cuentan muchas cosas, pero nosotros como padre pedirle esa gracia al Espíritu Santo que nos vaya iluminando, porque en este momento, si Dios nos permite estar enterándonos de esto, es porque estamos a tiempo de actuar. Esa es mi invitación. Y es eso, una atención oportuna de los padres frente a estos problemas que no son tan cosas de niños, son problemas que afectan su vida emocional, su vida física, que afectan su personalidad. Cuando se toman las medidas en el momento oportuno, las consecuencias no son tan graves. Y aparte de esto también, cuando nosotros les brindamos amor, ese es la mejor manera de que ellos sean inmunes a todas estas cosas que vemos en la actualidad, especialmente frente al bullying. Bueno, queridos oyentes, llegamos al final del programa Seamos Paz y desde el fondo de sus corazones recuerden que la paz comienza con una sonrisa.